Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a estar hablando de cómo se alimenta la placa de un iPhone, cómo esto se distribuye en todos los voltajes. Cualquiera me pudiera decir, pues sí, Edgar, pues se alimenta con una batería. En parte tienes razón, pero no es eso lo que yo les quería explicar. Quiero pasar acá a la tablet y hacerles un pequeño dibujo. Resulta que nosotros tenemos una batería, ¿correcto? Esta batería va a llegar a lo que es un conector de batería. Todos estamos de acuerdo con esto. Este conector va a tener positivo y va a tener negativo. De aquí, esta línea va a partir a un integrado que se llama T-gris, ¿ok? Esto lo vamos a estar viendo más detallado más adelante. Este T-gris tiene a un MOSFET por acá que le llega esta línea. Esta línea se une y genera una de las líneas principales que vamos a estar viendo más adelante, que se llama VCC main. VCC main alimenta más o menos a unos 70, vamos a agachar esto un poquito. VCC main alimenta más o menos a unos 70, 50 componentes o un poquito más. Entonces VCC main vamos a tener que entrar a 70 componentes más. Después VCC main, como les digo, alimenta un montón de componentes en su línea, pero llega a un regulador. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante. Y el regulador se va a encargar de alimentar a un montón de periféricos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quería enseñarles primero antes de empezar a hablar un poquito de consumos cortos, consumos iniciales, consumos secundarios. Que entendieran cómo la placa se alimenta. La placa primero le entra una línea principal. Esta línea de acá, la batería va a tener 3.8 voltios, por lo que VCC main va a tener 3.8 voltios, por lo que al regulador le va a llegar 3.8 voltios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Cómo la placa se alimenta, cómo nuestro voltaje llega desde la batería a un conector, luego a un circuito, luego esa misma línea se llama ahora diferente, llega a un regulador, ese regulador alimenta un montón de periféricos. Entonces vamos a estar viendo en las siguientes clases líneas secundarias, líneas principales, consumos cortos y muchas cosas que les van a servir. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente lección. Bye.